tardes, estamos ya conectados. Gracias por acompañarnos en este live desde del fanpage de la Universidad de los Hemisferios. Yo soy Nicole Cueva, comunicadora estratega, también comunicadora audiovisual y docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Hemos querido preparar este live para toda la comunidad universitaria y también para la gente que nos sigue, tomando en cuenta la importancia que tiene nuestro expertise, la comunicación como eje transversal, no solamente en las personas, sino también en las empresas, en las organizaciones. Sabemos que estamos pasando tiempos muy crudos, muy malos, muy complicados, así que hemos decidido arrancar este live. Bueno, la fotografía que están viendo, la imagen que están viendo en este momento, es dedicada para la persona que me acompaña en este live, la doctora en comunicación, Amaya Rivas. Ella es una persona muy especial para mí porque estuvo presente en un momento muy importante de mi vida, que fue justamente cuando me llevé el título de máster. Y bueno, ella fue parte de mi jurado, así que le quise dar la sorpresa y dedicarle esta fotografía antes de arrancar nuestro live. Amaya es, bueno, ustedes saben, viene de España, es una mujer admirable, maravillosa, pero sobre todo muy dulce y muy sensible. Y maneja esto que es la comunicación ya desde un doctorado, desde una expertise y una injerencia muy importante para la universidad. Así que les invito a todos para que abran sus ojos, abran sus ojos, abran sus oídos y sobre todo le pongan mucha atención, no solamente los estudiantes, también los docentes y por supuesto los colaboradores de una empresa, los CEOs de una empresa, porque sin duda esta pandemia, esta situación tan dura que estamos viviendo ahora, nos deja lecciones como humanos y también como empresarios. Así que con todo el cariño del mundo, le doy la bienvenida ya a mi co-conductora de esta live, la doctora Amaya Rivas. Como lo dije, ella es doctora en Ciencias de la Comunicación, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Bueno, pues y ahora es mi colega. Amaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Nicole? Muchísimas gracias por esta invitación, por esa sorpresa inicial en tu intervención y con mucho gusto aquí colaborando desde casa para transmitir lo poco o mucho que sepamos sobre este ámbito de la comunicación que es apasionante y más en estos tiempos en los que nos vemos involucrados, ¿no? Y debemos de comunicar de manera asertiva, empática y de una manera estratégica a todos nuestros públicos. Por supuesto que sí, mi querida Maya. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y vamos a dividir este live, esta conversación, porque la hemos hecho así, a manera de talk, a manera de conversación, que sea muy relajada. Es viernes en la tarde, estamos con el toque de queda. Recuerda que tienes que quedarte en casa, que lo único que tú tienes que hacer es quedarte en casa. De esa manera tú puedes apoyar, tú puedes ayudar. Entonces, hemos decidido hacerlo de una manera mucho más relajada, como yo digo, más chill, pero que tenga que ver, que la gente se conecte y que la gente entienda de lo que se trata. Muchos CEOs, muchos directores, gerentes deben estar justamente en casa pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sucede? Estamos ante una crisis, no estábamos preparados. Por eso hemos decidido dividir esta charla en tres partes. La primera, hablaremos sobre la crisis de comunicación en las empresas en la época de coronavirus. La segunda parte tendrá mucho que ver con el clima laboral de las empresas, Amaya y gente que nos mira, porque vemos que hay mucho ausentismo. La gente ya no va a las empresas a trabajar, van solamente los que en realidad necesitan. ¿Y qué pasa con el clima laboral? ¿Qué pasa con ellos cuando se ausentan de la corporación? En realidad, en mi caso, yo voy a trabajar 2 horas al día y llego y encuentro unos estudios, unas oficinas hermosas, pero totalmente vacías. ¿Qué pasa con ese intangible, con esa sensación de que estamos totalmente aislados, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso y también vamos a hablar sobre el teletrabajo, que ha generado, yo creo que en este tiempo, muchas expectativas, muchas curiosidades en las personas, beneficios, qué es positivo, qué es negativo, qué se necesita, qué infraestructura se necesita para poder hacer un teletrabajo, y si es que ya se puede quedar un teletrabajo correcto y apropiado, y si es que ya se puede quedar instaurado en la estrategia de la organización, en el plan de la organización. Así que, bueno, pues les invitamos a todos a que nos hagan sus preguntas. Como ya lo dije, estamos transmitiendo este live desde el fanpage de la Universidad de los Hemisferios, así que pueden hacernos preguntas tanto a Maya, si gustan también para mí, en lo que va la transmisión en vivo. Podemos arrancar, a Maya, y yo sí quiero preguntarte, para poder superar una crisis o para poder manejar una crisis hay que anteponerse, es decir, hay que ya estar
imaginarnos, ponernos en el escenario de que nos puede suceder una crisis en cualquier momento, hablando de las empresas y las organizaciones? Pues fíjate que sí, Nicole. Aunque bueno, yo primero creo que es importante determinar qué es una crisis, ¿no? Porque no crisis. Yo creo que podríamos definirlo como un acontecimiento que trasciende al ámbito público y que es dañino para la imagen de la organización con una gran afectación económica. Entonces, por ello, la prevención de una crisis es parte de un plan. Pues sí, la organización debe estar alerta primero para que un hecho aislado no se transforme en crisis y si se transforma, pues hay que estar preparado, ¿no? Ahora, Y cómo, ¿sí? Ahora, lo que Sí. yo quisiera saber es, por ejemplo, una crisis en general o en este caso, la pandemia, no sabíamos que iba a suceder la pandemia. Entonces, el plan, el plan para poder superar la crisis se puede ya tener listo sin saber exactamente a qué crisis nos referimos, porque recordemos que en octubre tuvimos el paro, que también fue una crisis para muchas organizaciones y empresas. Sí, de hecho, yo creo que lo que hay que considerar en toda organización es conocer la tipología de crisis que uno puede verse afectado, ¿no? Entonces hay crisis endógenas, es decir, las originadas por la propia organización, que pudiera ser desde un producto mal elaborado, intoxicaciones, ¿no? Es algo que origina la organización. Y luego tenemos esas crisis endógenas, precisamente las que se originan fuera de la organización, que uno no tiene la culpa, ¿verdad? Como puede ser en esta situación, pero que de igual manera la organización se ve afectada. Entonces, sí hay una tipología de crisis en la que consideramos ambas, es decir, este tipo de crisis sanitarias también deberían estar consideradas, ¿no? Y para ello, bueno, pues hay que tener un plan, un protocolo, un manual de actuación en caso de que se presente este tipo de crisis. Y eso se le llama la maleta, ¿no? La maleta de crisis, y en esta maleta tenemos identificadas cuáles son las audiencias a las que nos tenemos que dirigir, cuáles son los mensajes clave, atención a los medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay organizaciones que tienen su plan de comunicación en crisis antes de que ocurra y luego no tienen más que ejecutarlo y realizar los ajustes necesarios para adecuarlo al momento que se está viviendo, ¿no? Excelente, excelente. Entonces sí debemos, esa es la mejor manera para solucionar una crisis, anteponernos a ella. Ahora, Maya, ¿quién debe ser el vocero dentro de la organización en el gobierno corporativo o tal vez dentro del directorio? ¿Quién debe ser el que debe dar la cara? ¿En qué sentido? En que yo siento que hay muchas voces que hablan, cuando en realidad debe estar organizado o debe estar proyectado para que sea solo una voz la que emita estos mensajes justamente que tú estás comentando. Claro, efectivamente, Nicole, los medios de comunicación, bueno, que serían uno de nuestros públicos prioritarios a la hora de dar la cara, ¿no? Ante esta situación de crisis, pues son importantísimos en una emergencia. ¿Por qué son tan importantes los medios? Bueno, porque finalmente son la manera más rápida y a veces la única para llegar a un público durante una emergencia. Por eso elegir quién va a ser el vocero es fundamental, ¿no? Entonces yo hablaría más que de quién, el perfil. ¿Cuáles son las características o las cualidades que debe tener un vocero? Bueno, yo creo que que tenga credibilidad, fundamental, ¿no? Una templanza en momentos como los que estamos viviendo y que además, muy importante, ha sido entrenado para enfrentar preguntas difíciles ante los medios de comunicación, ¿no? Si estamos hablando de un vocero ante medios. Yo creo que tiene una gran responsabilidad en sus respuestas porque tiene que generar confianza, tiene que disipar rumores y, bueno, pues tiene que además reflejar los valores de la organización y saber manejar el argumentario de la empresa, ¿no? ¿Quién es normalmente el que da la cara ante los medios? Pues el DIRCOM o el CEO, ¿no? Pero también depende de la tipología de crisis, pero pongámonos que son estos dos tipos de perfiles, ¿no? Por ejemplo, en plena comparecencia ante los medios, pues este DIRCOM o CEO, bueno, pues no se tiene que dejar distraer, ¿no? Porque también los medios de comunicación van al titular, te dirigen, ¿no? Te sesgan preguntas, hay que estar muy, muy preparado y por eso está el media training, ¿no? Que para nosotros los comunicadores organizacionales es como una de las materias clave, ¿no? De estar bien preparados en este sentido porque no podemos responder de manera inapropiada.
¿no? Hay que recordar que nuestro interés son las emociones, el comportamiento de nuestra audiencia y tenemos que transmitir un mensaje de tranquilidad en estos momentos, ¿no? Entonces hay que enfrentarse, en el buen sentido enfrentarse, ¿no? Sino hay que pararse, ¿no? Digamos, delante de los medios con digamos, un objetivo específico, con un mensaje clave, difundir y que además hay que repetir, ¿no? Si uno no tiene un mensaje, bueno, pues no tiene motivo para realizar, por ejemplo, una entrevista ante los medios, ¿no? Si pudiéramos poner digamos, un ejemplo a esto, yo creo que es el mensaje clave, el de quédate en casa, ¿no? Se actualizan datos, ¿no? Se actualizan datos de día a día de cómo va evolucionando la pandemia, pero también va acompañado de un mensaje, ¿no? No podemos salir exclusivamente a dar datos y no mandar un mensaje, en este caso de tranquilidad, de consejos, de cómo cuidarnos, y bueno, pues esto es fundamental y vemos el hashtag en casi todas las partes, ¿no? En todos los países, el quédate en casa, ¿no? Y de solidaridad. Recordemos que esta figura justamente del DIRCOM, tal como vocero o tal vez como asesor del CEO, es este perfil humanista, como decía tanto mi gran mentor John Costa, integral, humanista, el que tiene la visión holística de todo lo que es la empresa, la organización, que la lee correctamente y que puede llegar a todos los públicos, a los stakeholders internos y también externos, que en este caso serían los medios de comunicación. Amaya, qué interesante lo que acabas de decir. Y bueno, yo quiero agradecer a la gente que ya se ha sumado a nuestro live y tenemos preguntas. ¿Cómo no van a haber preguntas para esta gran experta en comunicación que además, como yo les dije, lo explica de una manera tan clara, tan digerible? Y ese es uno de los retos, ¿no? La comunicación motiva, la comunicación tiene muchos intangibles de la mano y debe ser transmitida con asertividad y con efectividad. Así que yo creo que es ideal hacerlo de esta manera, mi querida Maya. Bueno, aquí nos dicen, mira, una crisis mal manejada internamente en una empresa, en una organización, en los públicos internos, es decir, en sus colaboradores, ¿se puede filtrar a los públicos externos? ¿Y cuáles serían los daños? ¿Qué daños serían los que le generan a la corporación en general, a la empresa en general? Claro, pues una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque si una crisis dentro de una organización no se ha gestionado de manera adecuada, comunicada de una manera oportuna, a tiempo, con un mensaje clave, lo que va a originar pues van a ser unos empleados descontentos, con inseguridad, sin respuestas, faltos de información, en definitiva, también sin un liderazgo que genere empatía, credibilidad, confianza dentro de la empresa. Entonces, yo creo que pueden provocar que estos empleados muestren su descontento hacia el exterior y algo que se podía haber contenido, bueno, pues pasa a males mayores, ¿no? De hecho, como les decía antes al inicio, puede ser un hecho aislado, ¿no? Un mal comentario, una persona insatisfecha, hay que atenderla a tiempo, porque Claro. eso va generando una bola, ¿no? Y se va contaminando con el resto de empleados y eso sí puede generar ya un problema mayor y más grave, ¿no? Y además, luego está el comportamiento del empleado que puede, bueno, pues de manera consciente o inconsciente, no estamos diciendo que quiera hacer un mal a la organización, sino en su día a día, en su quehacer, en sus comentarios, sale fuera de la organización y qué decir, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Porque ahí Imagínate, todavía mucho más grave, ¿no? Porque un empleado, digamos, en el mundo físico lo puede decir pues a un compañero, se lo puede decir a la esposa, al esposo, a un amigo, en el contexto de una reunión, pero puede quedar ahí, ¿no? A no ser que el amigo sea un periodista, ¿no? Pero queda ahí. Pero ya hacer algún comentario en redes sociales, pues ya es mucho más delicado y, bueno, pues algo que fue interno y que se podía haber contenido, finalmente, bueno, pues sale al exterior, ¿no? Entonces, esa pregunta muy, muy válida en ese sentido, ¿no? Porque no porque sea comunicación o en el ámbito interno nos salvamos digamos, del escrutinio público, ¿no? Ay, totalmente. Además, recuerden ustedes que nosotros los colaboradores somos los embajadores de la empresa, de la organización, entonces no podemos ir a difundir lo que pasa dentro. Yo creo que ni siquiera con nuestra pareja o nuestra familia. Peor publicarlo en redes sociales porque en realidad generaría una crisis terrible, ¿no? Eso se da mucho a veces en estos momentos, justamente cuando las empresas tienen que tal vez hacer algún tipo de recorte, cuando no hay comunicados
claros. Por eso es importante que haya comunicación interna para que las cosas estén claras y se difundan, que haya una estrategia, que se peguen a los mensajes ya planificados y nada más es cuestión de, como yo siempre digo, de seguir lo que la caja de mensajes establecida dice y ahí es mucho más fácil todo. Sí, de hecho, fíjate, Nicole, que va relacionado con lo que más adelante comentaste que íbamos a tocar, ¿no? El tema del clima laboral. Todo esto afecta al clima laboral, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí, ya lo vamos a comentar más adelante. Ahora, mucha gente me dice, ¿qué pasa con la situación, con la coyuntura que es lo del coronavirus? En este momento vamos a empezar a hablar justamente de esto. Yo creo que uno de los que tiene que dar las respuestas frente a esta situación son los gobiernos de cada país, los representantes de cada país, Amaya. ¿Quién sería el vocero ideal dentro del gobierno en general? No nos vamos a poner a hablar con banderas políticas ni nada, pero yo sí siento que debería haber un vocero oficial que se pegue a lo que el asesor, el consultor, el DIRCOM del gobierno haya planificado o haya tomado en cuenta para esta situación de crisis. Claro, sí, de hecho, si antes hemos hablado del vocero ante los medios de comunicación como un público prioritario, porque los medios en este sentido, bueno, pues es como decíamos, ¿no? El canal más rápido para que la ciudadanía se entere de esta situación. Ahora estamos con esa otra parte que comentaba muy bien Nicole, que es el vocero oficial hacia la ciudadanía, ¿no? Por parte del gobierno. Como bien decías, no es una cuestión política, ¿no? Sino como un manual, ¿no? Aquí también hay un manual de crisis, un protocolo que hay que seguir y, bueno, pues depende de la tipología de crisis, ¿no? En este caso, si hablamos de una crisis sanitaria, como la que tenemos actualmente, bueno, pues entonces debería ser el ministro de Sanidad, ¿no? Si fuera una crisis en el ámbito de educación, entonces el ministro de Educación, ¿no? Otra cuestión es que de manera puntual comparezca ante la ciudadanía el presidente del gobierno o el vicepresidente para transmitir mensajes de calma. Pero el experto, el que tiene el lenguaje técnico, el que, bueno, pues debe ser como vocero oficial, repito, el titular o el ministro, digamos, de la cartera correspondiente, ¿no? Eso sí, siempre asesorado por el DIRCOM, ¿no? Que es el que tiene muy claro cuál es la caja de mensajes, los mensajes clave para los públicos. Entonces, Amaya, es el DIRCOM el que debe realizar esta caja de mensajes. Cuando hablamos nosotros en comunicación de caja de mensajes, estamos hablando de esas palabras claves, de esas frases o mensajes, insights, como decimos en comunicación, que deben llegar a las personas constantemente para generar un recordatorio, para que se queden justamente posicionadas dentro de la mente de las personas, de los públicos a quienes queremos nosotros llegar. ¿Quién elabora? ¿Elabora el DIRCOM? Sí, efectivamente, el DIRCOM de la organización, bien sea una empresa o bien si hablamos del gobierno, y su equipo de comunicadores, ¿no? ¿Por qué el DIRCOM? Bueno, yo creo que es la figura clave, como comentabas antes, Nicole, cuando la has definido, ¿no? Como esa persona que está, como si dijéramos, en un helicóptero, ¿no? Donde visiona todo y ve todos los públicos, internos, externos, ve las percepciones. Él debe conocer a todos los públicos y saber cómo dirigirse a ellos, ¿no? Sabe manejar el lenguaje de una manera adecuada, el tono, la frecuencia en la que se debe comunicar, monitorea para evaluar. En definitiva, es el que establece la estrategia de comunicación y, bueno, pues luego ya se va adecuando esos mensajes clave a cada público, con ese lenguaje a cada público y también adecuado ese lenguaje al soporte por el que va, ¿no? Ese mensaje, por el canal. Pero claro, sí, yo también creo que los mensajes, Amaya, nada más si me permites, también están alineados al ideario, a la misión, a la visión que tiene la organización, a la empresa. Sí, de hecho, es bien interesante cómo esta crisis, ¿no? O las crisis en general, son una oportunidad también para las organizaciones y demostrar quiénes son, ¿no? De qué están hechas, ¿no? De cierta manera, para decir, mira, nos está pasando esto, pero nosotros actuamos de acuerdo a nuestros valores, a nuestro compromiso con ustedes y de aquí se sale juntos, digamos, ¿no? Pero es la oportunidad para que la organización proyecte esa identidad, esa filosofía corporativa en acciones, ¿no? En comportamientos congruentes con su ideario.
Claro que sí, claro que sí. A mí se me ocurre también ahorita otra pregunta que tiene que ver un poco con porque hay que sacar algo positivo y tal vez visibilizar ese comportamiento estratega que tiene la organización y que se alinea justamente, Maya, a lo que ya está planificado, le puede traer beneficios, no sé, en reputación, tal vez, si es que tal vez está alineado esto a un plan de responsabilidad social. Es decir, de la crisis se puede sacar algo en beneficio para el intangible, que sería en este caso, se me ocurre, la reputación de la empresa. Claro, Nicole, es totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que cuando una organización atraviesa una crisis, tiene una exposición mediática gratuita, ¿no? Salen los medios y, bueno, no le está costando, ¿no? Entonces es una oportunidad para, como decía antes, demostrar quién eres, que estás cumpliendo esa promesa de tu filosofía corporativa, que tus valores se están reflejando en tu comportamiento, que existe esa congruencia y la gente lo valora, ¿no? Y te puede perdonar determinados errores. Entonces, digamos que sí es el gestionar una reputación, es decir, tu imagen a lo largo del tiempo de manera positiva, cuando llega una crisis, te lo perdonan, en cierta manera, ¿no? Grandes corporaciones, grandes empresas han tenido crisis fuertísimas, ¿no? Y no han quebrado, ¿no? Sino que han salido bien fortalecidas. Pensemos en Johnson Johnson, Coca-Cola, son grandes corporaciones y que, bueno, pues no han quebrado porque han sabido sacar réditos, ¿no? De algunas de sus crisis y las han manejado muy bien, ¿no? Esto digamos, qué beneficios, si se pudiera hablar del beneficios, ¿no? de salir fortalecido, ¿no? de esta crisis, es que las personas sienten humanizada tu empresa, ¿no? Y que el aporte de tu organización, que le da a la sociedad en momentos tan difíciles, se valora más, ¿no? Por eso, como decías antes, el tema de la responsabilidad social, el reconocimiento a tus empleados, ¿no? Si hablamos ya del ámbito interno, porque han tenido un comportamiento, bueno, pues valeroso, un comportamiento ejemplar, en el que ha habido sacrificios, pero también ha habido recompensas, ¿no? Finalmente, todo eso es un aprendizaje, ¿no? Y las organizaciones, por eso, salen, ¿no? Fortalecidas, o pueden salir, no todas, ¿verdad? Pero si las han gestionado bien, las han prevenido, como decíamos antes, y ejecutan bien su manejo de crisis en términos comunicativos, bueno, el daño es menor y bueno, pues tiene esa parte de fortalecimiento, ¿no? Que es lo que... Qué increíble lo que acabas de contar. Bueno, a quienes se están conectando ahora, solamente les quiero recordar que estamos hablando sobre comunicación en crisis en este live desde nuestro fanpage de la Universidad de los Hemisferios en el marco del coronavirus. Ya casi para cerrar esta primera parte, porque luego en minutos estaremos ya hablando del clima laboral también justamente en el marco del coronavirus y luego del teletrabajo, así que si tienen preguntas pueden enviarnos y aquí las estamos compartiendo con todos ustedes. Amaya, yo sí quisiera que tú me des un poco tu criterio acerca de, por ejemplo, por qué a los ciertos presidentes, digamos Jair Bolsonaro o AMLO, Andrés Manuel López Obrador, tienen un discurso diferente, es decir, como que tal vez no le dan el valor o la seriedad o no sé, tal vez tienen alguna estrategia, lo hacen para que la gente esté tranquila. Desde la comunicación, ¿qué es lo que está pasando según tu visión con estos dos líderes? Sí, mira, en verdad, tanto los dos que has mencionado de México y Brasil, bueno, pues yo creo que comunicativamente hablando, entrar en términos políticos, ¿verdad? Sino comunicativamente hablando, creo que son discursos bastante desafortunados, ¿no? Que no beneficiaron a prevenir la pandemia en estos países porque subestimaron pues esa gravedad, ¿no? Quizás para no generar pánico, pero creo que el pánico, fíjate que yo creo que el pánico no proviene de las malas noticias, ¿no? Sino de los malos mensajes. Entonces, si la población enfrenta información o recomendaciones negativas, conflictivas, se quedan sin fuentes confiables, ¿no? De ayuda y todavía eso es peor, ¿no? En estos países, pues se demostró, pues yo creo, se ha demostrado un desconocimiento de la gestión de una crisis de esta naturaleza, ¿no? De esta envergadura. Ahora yo creo que se están dando cuenta del error, están más o menos manejándolo, ¿no? Tomando las riendas y están intentando comunicar de manera más efectiva y están retomando los mensajes que otros países han adoptado, ¿no? El tema de quedarse en casa, el tema de, bueno, de cómo actuar con los síntomas, ¿no?
Ujú. minimizando bueno, pues esta pandemia que nos está asolando, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, siempre aprendemos. Me encanta hablar con una persona que tenga, sea tan apasionada por la comunicación y que al fin podamos entender exactamente la importancia que tiene el manejar, el gestar una comunicación interna y externa, una estrategia en sí dentro de una empresa, de una organización y no se diga dentro de un gobierno, mi querida Maya. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, volviendo un poquito, justo ahora que mencionas esto de los presidentes, que bueno, ahora recién están el silencio? A mí personalmente, desde el punto de vista de consultora, de profesora, de docente y de colaboradora también de empresas, el silencio me desespera. Es decir, el silencio causa una incertidumbre en los colaboradores, Ujú. en la parte interna de la organización. Eh, ¿Cuánto daño le puede hacer a una organización o a un país, en este caso hablando del coronavirus, que sus mandatarios, que sus líderes, que sus voceros, si es que hablamos de una empresa, que sus CEOs, no se pronuncien, que no digan nada en el pasar de los días? Sí, bueno, fatal, ¿no? Claro que este silencio, bueno, pues al principio lo que genera es rumor, ¿no? Porque cuando no tenemos información, nos la inventamos, ¿no? O suponemos, pero necesitamos información. Entonces, yo creo que viene un CEO o el ministro, en el caso de que hablemos de una crisis gubernamental, yo creo que en este caso tiene que ser un líder, ¿no? Que ante una situación complicada tiene la misión de sacar adelante a la organización o al país, ¿no? Y su silencio, como bien decías, Nicole, genera temor, genera desconfianza, incertidumbre, y precisamente lo que tienen que hacer es tener, bueno, pues ese liderazgo con una habilidad comunicativa que transmita esa confianza y continuidad, ¿no? Porque lo que necesitamos precisamente es esa continuidad, ¿no? Seguir, que no nos vamos a terminar aquí, que esto no nos va a hundir. Entonces, digamos, el CEO o el responsable del que dé la cara no puede desaparecer, ¿no? Si no hay un capitán que lidere el barco, bueno, pues este se hunde, porque la moral de la gente se viene abajo, ¿no? Si no tiene información. Qué lindo lo que acabas de decir, es verdad. El capitán tiene que estar ahí porque es lo que le va a dar seguridad a los marineros, a su crew, a su tripulación. Amaya, y cuando tú dices esto, cuando hablas del silencio justamente y del susto, la incertidumbre que tienen, en este caso, si hablamos de un país, los ciudadanos, si hablamos de una corporación, de una empresa, los colaboradores, afecta el clima laboral, afecta porque se genera el rumor, empiezan los chismes, empiezan muchas cosas que ya vamos a hablar justamente más adelante en el clima laboral. Solamente como ya para cerrar esta primera parte, quisiera saber, por ejemplo, en los públicos externos entiendo que es con un comunicado oficial, la manera en la que tú, el canal, digamos, en el que tú haces un comunicado, expresas algo. En los públicos internos, ¿cuál sería, digamos ya alineados a lo que está pasando hoy en estas corporaciones modernas, en estas corporaciones nuevas, que tal vez utilizan, no sé, algo más tecnológico, una aplicación, o si no hay tiempo, por ejemplo, si es una empresa muy grande que tiene, tal vez funciona en varios lugares de un país, en Quito, Guayaquil, en Cuenca? ¿Cuál sería el canal, la herramienta para poder comunicar esto, Amaya? Sí, claro, en este caso es una comunicación en crisis que no nos permite estar físicamente, ¿no? En una misma reunión, ¿no? En la comunicación en crisis siempre es recomendable comunicar cara a cara, ¿no? Entonces, se suele hacer una reunión general, ¿no? Donde el CEO bueno, pues se comunica a todos sus empleados y colaboradores la situación que se está llevando, bueno, pues suscitando, ¿no? Que está originando esta crisis. Y bueno, pues digamos que lo más probable es que cuando termine esa reunión va a haber muchas preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas tienen que ser respondidas por los jefes inmediatos, ¿no? Pero nunca hay que dejar una pregunta sin responder ni que dé hilo, ¿no? O que dé pie a que se, bueno, pues se transforme en un rumor y que, bueno, pues la comunicación informal sea la fuente de información, ¿no? Por supuesto, y además que también cuidar si tú ya has generado una fidelización de tus colaboradores hacia tu empresa, hacia ya esa fidelización que es tan importante, ese compromiso, como yo siempre digo, como decimos aquí en Ecuador, cuando te pones la camiseta,
ese sentimiento, esa sensación, no la puedes perder por no hablar o por no expresar o por no decir lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que alinearse a la comunicación. Por eso yo voy a decirlo y a repetirlo, la importancia que tiene que estar la comunicación en una empresa interna y externamente con todos los stakeholders. Ahora, Maya, por aquí me preguntan, excelente live, felicitaciones a la Facultad de Comunicación por lo que está realizando, felicitaciones a Maya también, te mandan un saludo muy grande a la gente que nos está, y me dice, pregúntale a Maya, ¿qué es el clima laboral en una organización? Tal vez técnicamente, ¿de qué se trata el clima laboral, Amaya? Sí, fíjate que hay pues, muchísimas definiciones, ¿no? Yo podría hacer una así un poquito más, digamos, sencilla, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no estamos en una clase, ¿no? Estamos en una conversación muy amigable, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que es como un conjunto, ¿no? De atributos o propiedades, por decirlo de alguna manera, relativamente permanentes en un ambiente de trabajo. Y decimos relativamente permanentes porque finalmente el clima no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, relativamente permanente y que son percibidas, sentidas, experimentadas por las personas que componen la organización, ¿no? Y además este tipo de percepción o sentimiento que experimenta el empleado va a influir en su conducta y en su desempeño. Por eso es muy importante conocerlo y diagnosticarlo. Ahora, fíjense que también es bien importante entender que cada persona entiende o va, digamos, a expresar su percepción del clima de manera diferente que otros, porque a lo que a uno le puede afectar, a otro no. Es decir, a uno a lo mejor el sentimiento de equidad en cuanto a las promociones la considera injusta y eso le afecta en su modo de ver la empresa, en su conducta y en su desempeño. En cambio, a otros les influye si tienen un buen o un mal jefe. En cambio, a otros si tienen compañeros que les apoyan o no, o si se sienten integrados en un grupo. O el tema salarial también puede ser motivo de clima laboral, de no tener información o de si tienes los instrumentos digamos, suficientes para poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Hasta las condiciones de trabajo en cuanto a salubridad, por ejemplo, más allá de lo que a la ley obliga, ¿no? Digamos. O sea, es decir, con esto quiero decir que hay muchos aspectos que pueden determinar el clima laboral y no todos afectan de la misma manera a cada persona. Entonces, bueno, pues esto hay que diagnosticarlo, ¿no? Y por eso existen unos estudios de clima laboral, ¿no? Bueno, yo sentí que me corté un ratito, que creo que me fui de señal, no sé si fui solo yo o fue todo, pero ya estamos de regreso para la gente que me está escribiendo. No sé qué pasó, pero aquí estoy, Amaya. Yo te veo. Gracias a la gente que está conectado a este live. Estamos hablando sobre comunicación en crisis, justamente en tiempos de coronavirus. Ahora hemos dado la vuelta al tema y estamos hablando sobre clima laboral. Me parece súper interesante en este marco del coronavirus, Amaya, tocar el clima laboral, porque veo que hay mucha gente que está ya en casa, que está trabajando desde casa, lo cual me parece lo más responsable. He visto muchos mensajes, por ejemplo, internos. Puedo decirlo que dentro de las 3 empresas en las que yo trabajo, para las que yo colaboro, existen ya estos mensajes cuidando a sus colaboradores, cuidando a la gente con la que trabaja diario, digamos, en el programa de radio. Me gusta mucho porque nosotros tenemos nuestro propio micrófono, vamos las 2 horas, hay mucho control y eso dice mucho, ¿no? De la apreciación y el cómo te valora la organización. Pero el no ver a la gente con la que trabajas a diario, el sentir espacios muy vacíos, ¿qué pasa, no? Se ha logrado utilizar estas plataformas para poder enseñar, en nuestro caso, y tener esta conexión con nuestra comunidad universitaria, pero en las organizaciones, ¿qué pasa con el clima laboral y con las relaciones que existen de colaborador a colaborador y también del CEO al colaborador? Vemos que ahora muchos CEOs están totalmente renovados y hacen esto de acercarse y preguntar a la gente cómo estás, cómo te sientes, saludar, ser más cercanos, lo cual se ha visto ya en muchas empresas aquí en el Ecuador. Habrá otras que la incorporarán tal vez con esta situación, pero entre compañeros, entre colaboradores, se ha sentido digamos, esta fragilidad en el clima laboral, Amaya. Sí, mira, cuando has preguntado o has comentado el tema precisamente de que cómo la organización cuida, ¿no?
a los colaboradores, a sus empleados, efectivamente los cuida, ¿no? En el sentido, por lo menos hay que cuidarlos en dos sentidos, ¿no? En el sentido de esa salud física, ¿no? Que decía, pues vamos 2 horas, o cada uno su micrófono, ¿no? No podemos estar más de 2 personas en el mismo lugar, no sé, ¿no? Este tipo de cuestiones está muy bien, pero también hay que cuidar esa salud emocional, ¿no? Porque si nos vemos resentidos, ¿no? Finalmente, pues sí es necesario que los colaboradores se sientan seguros y apoyados por la empresa, y de cierta manera intentan como normalizar, ¿no? Esta modalidad de teletrabajo, ¿no? En la mayor medida posible, transmitiendo pues, que no se deja trabajar, que es una manera distinta, que es todo un aprendizaje y sobre todo, bueno, pues transmitir pues esa empatía, ¿no? Y confianza en el futuro, ¿no? Pero esta parte que señalas de cierto, ¿no? De cómo entre colaboradores de un día a día, o sea, de un día para otro se dejan de ver, ¿no? Y de Exacto. estar juntos y, bueno, pues yo creo que hay que mantener una comunicación fluida, ¿no? Que la comunicación no decaiga. Y entonces, bueno, yo creo que es recomendable que se comuniquen diariamente con las personas del equipo, que actualicen la situación de la empresa, no sé, los objetivos se repasen, no sé qué, ¿no? La parte, digamos, profesional, ¿no? Se pueden ofrecer mecanismos de resolución de dudas, incluso se puede reconocer su trabajo, ¿no? Para dar ánimos, ¿no? Con unos con otros, Claro. hacer encuestas, ¿no? Para preguntar pues, qué echan en falta, porque también eso hace que se sientan escuchados, ¿no? Además puede dar ideas también sobre qué acciones realizar. Pero fíjate que yo detecto también algo que era muy bueno en esa relación del día a día, y es que con la interacción se fomenta la creatividad, ¿no? Y ahora, al estar aislados, cada quien hace su tarea, la envía, ¿no? Y estamos muy individuales, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es uno de los mayores riesgos del teletrabajo, ¿no? Digamos, a medio y largo plazo, que es perder esos momentos físicos compartidos que incrementan ese vínculo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede paliar esto, no? ¿Cómo? Pues a lo mejor con capacitaciones extraordinarias, ¿no? Donde estemos todos, aunque sea en ventanitas, ¿no? Pero estamos conectados, o una sesión colectiva de buenas prácticas, hasta un café virtual, no sé, ¿no? La cuestión es que se Fiestas, trata, reuniones de amigos virtuales, justamente para no perder esos vínculos. eso es, mantener el contacto, porque esto no va a ser eterno, ¿no? Entonces, pero no por eso debemos de dejar ese contacto, ¿no? Entonces, yo creo que sería, pues, bueno, pues ideas, ¿no? Incluso en esas juntas hasta más ideas pueden salir, ¿no? Incluso se me ocurre que se puede crear hasta una red de embajadores, por ejemplo, ¿no? Dentro de la empresa para mostrar pues esa normalidad y que ayude a reforzar la tranquilidad, ¿no? Y esos embajadores lo que pueden hacer es compartir de manera pública, ¿no? Y privada entre compañeros cómo es su día a día, ¿no? Cómo teletrabajan estas pues, nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, también hay que echarle imaginación, creatividad, porque si no, el ánimo decae, ¿no? Yo siento, ¿no? Que empezamos, ¿no? Como fuertes, pero luego ya, pues hasta los alumnos, ¿no? A veces ya pues son menos pues, colaborativos o participativos en las videoconferencias. Al final uno ya no sabe si está detrás o no porque no ponen la cámara, ¿no? Entonces hay que ser creativos ¿no? en esta situación, ¿no? Por eso podemos salir fortalecidos porque de aquí aprendemos y luego podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Nos podemos innovar y reinventar, ¿no? Y mira que este es un tema bien apasionante, Amaya, porque es un poco nuevo aquí en Ecuador, o las empresas sí toman en cuenta, es decir, miden el clima laboral antes, o sea, lo miden constantemente, porque por ejemplo lo que tú decías, que me parece fantástico, esto de seguir en contacto. Los chats de WhatsApp siento que pueden ayudar, porque tener un chat de WhatsApp de la empresa para, por ejemplo, saludarse en el cumpleaños, para comunicar algo, que sea, depende, ¿no? Depende del tema, pero siento que podría ser una herramienta de cercanía, no hacerlo en este momento, sino ya haberlo creado con anticipación y aclarando, este es un chat que se utilizará para este tipo de información, no para fake news o para compartir videos de gatos o lo que sea, sino algo muy profesional, pero también muy asertivo en este tipo de mensajes para no perder el contacto en este tiempo donde no nos vemos. Claro, sí, sí, Nicole, totalmente de acuerdo, ¿no? Existen multitud de herramientas. Ahora, de hecho, entramos a Internet y muchas empresas están poniendo de aplicaciones, las están poniendo de manera gratuita. Hay manuales, hay, ¿no? Todo un
un escenario, ¿no? Para hacer esta modalidad virtual que finalmente, bueno, pues nos ha tocado vivir y no creo que sea la primera, ¿no? O sea, estamos entrando en una nueva era en la que, independientemente de tener una pandemia o no, nos obliga a reinventarnos y tener nuevas formas de organizarnos y de diseñar modelos, ¿no? de empresa, ¿no? Y de negocio. Entonces, yo creo que es muy, bueno, pues eh, muy grato, de cierta manera, esta obligación, ¿no? de reinventarnos para mejorar como organización. Ahora, Maya, siendo realistas, es una crisis, sin duda, la que están viviendo muchas empresas, yéndonos a la organización, a las empresas, y de repente van a tener que hacer algunos cambios, algunos ajustes en cuanto a personal, en cuanto a gastos. Cuando tenemos una crisis, lo primero que tenemos que empezar es un poquito a ser austeros y a decir, ok, no voy a gastar, personalmente diría, no voy a gastar en el café o no voy a gastar en comer fuera tanto tiempo, tal vez cosas así. Una empresa también empieza a recortar gastos. ¿Cuál sería la manera correcta, asertiva de comunicarle a un colaborador, digamos, siguiendo las leyes establecidas, que sean la que sea en cualquier país? Esto estamos hablando a nivel general. Pero ¿cuál sería la manera correcta, asertiva de emitir ese comunicado? Y por aquí me están preguntando, ¿se debe contar a los otros colaboradores, al equipo de trabajo, esta situación? Claro, de hecho, bueno, pues siempre se ha de informar, ¿no? Y porque, bueno, no solo se trata de eliminar la posibilidad del rumor, sino porque también ayuda a disipar, decíamos, las dudas, las incertidumbres bueno, pues se debe aportar una solución o por lo menos las acciones que ayuden a una solución, ¿no? Y lo que debemos de informar sobre todo, bueno, de una manera clara, bueno, pues sin rodeos, digamos, ¿no? Porque finalmente el colaborador no es ajena, ¿no? A la situación del país, a la situación de la organización y, bueno, pues lo que necesita es conocer pues esa verdad bueno, algo también que le proporcione incluso hasta seguridad, ¿no? Porque yo creo que la seguridad hoy en día es el valor en alza, ¿no? Es lo que más deseamos en la vida. Seguridad emocional, seguridad laboral, seguridad económica. Entonces, es lo que tenemos que proporcionar a los empleados, ¿no? Claro que sí, y eso recuerden que siempre va de la mano de esta estrategia, de los intangibles, de la parte humanista, alineado, por supuesto, al plan de negocios y a lo que a la estrategia global que tenga la organización, mi querida Maya. Y, por Sí, ejemplo, aquí me están preguntando algo súper interesante y tiene que ver mucho con esta situación. Me están hablando justamente del clima laboral. Es oportuno que el CEO o el DIRCOM o quien esté a cargo, quien sea el vocero, depende del número de colaboradores, del tipo de comunicación que ellos manejen, haga videoconferencias, por ejemplo, no sé, miércoles 6 de la tarde, After Office online por Zoom o por una plataforma o por en la página web, en el intranet. Se me ocurren como ese tipo de herramientas ahora, pero por ejemplo, nuestro CEO nos invita a un After Office para conectarnos, para conversar y conocer cómo se encuentran, cómo están. Ponerle un nombre que sea muy atractivo, muy llamativo, para que todos los colaboradores se conecten en línea utilizando estas plataformas digitales y se trate de cuidar este clima laboral. claro, por supuesto, ¿no? El CEO no puede desaparecer, ¿no? Y ahora más que nunca tiene que estar presente porque no solo es un jefe, sino que debe de ser pues, un líder que impulse, que haga salir lo mejor de cada uno, ¿no? Y si, bueno, pues el jefe o el líder en este sentido orienta, bueno, y transmite confianza y fortaleza, ¿no? De salir fortalecidos, ¿no? Y salir más fuertes, bueno, pues es importantísima presencia, bien sea a través, pero siempre, o sea, no solamente en época de crisis hay que hacerlo presencial, ahora nos toca hacerlo, bueno, pues de manera virtual, ¿no? Hay que considerar que el CEO aglutina, cohesiona y hace funcionar el equipo en los buenos y en los malos momentos, ¿no? El CEO va a marcar el rumbo, ¿no? El rumbo de la organización y ese vínculo cercano, aunque sea virtual, ¿no? Por esa distancia social que estamos viviendo, lo podemos lograr gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, tenemos que seguir ese vínculo y fortalecerlo más que nunca. Ujú, por supuesto, y ahora justo que estamos en esta parte del teletrabajo, creo que iría muy bien esta
como reforzar este tipo de diálogos, este tipo de comunicaciones a través de las plataformas. A mí me parece una idea maravillosa que el CEO proponga esto, que su equipo de comunicación proponga esto. Semanalmente podría hacerse como, no sé, una táctica piloto y después de ahí generar acciones pequeñas que nos ayuden y fortalezcan justamente estos objetivos del clima laboral. Amaya, ¿qué opinas del teletrabajo? Cuéntanos un poquito qué opinas tú de esto. Voy a prender la luz mientras tanto porque me estoy quedando dudas. Bueno, pues yo creo que el teletrabajo pues, se ha hecho realidad gracias a, pues, a Internet y de la nube, ¿no? Que ha convertido el trabajo remoto en un elemento más de esa cultura corporativa de muchas empresas y todo, pues, todo un reto a nivel de comunicación interna, ¿no? Y fíjate que yo ahora voy a hacer el rol al revés. Ahora yo te voy a entrevistar. Claro No que lo voy sí. a hacer, no lo voy a hacer igual de bien que tú, porque tú tienes muchísima experiencia, pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? Entonces, precisamente retomando el tema del teletrabajo, pues yo creo que tiene grandes ventajas para la organización, ¿no? De hecho, puede reducir costos, cada quien está en su casa, los costos pues, fijos, ¿no? Digamos, operativos se reducen radicalmente, pero para el teletrabajador, es decir, para el colaborador, ¿tiene ventajas? ¿Tú crees que sí tiene ventajas? A ver, yo creo que nos estamos adaptando. Siento que aquí en Ecuador es algo nuevo, de lo que he podido realizar entrevistas a expertos en talento humano, que justamente digamos que lo del paro en octubre ya nos vinculó un poco a lo que es trabajar desde la casa. Ahora, en realidad, nos hemos visto ya totalmente obligados a ponerlo y aplicarlo en nuestros trabajos porque no sabemos cuándo va a pasar todo esto. No tenemos como que un límite. A ver, siento que ayuda muchísimo a nivel de motivación a los profesionales para poder innovarnos independientemente, individualmente como profesionales. Es decir, si yo tenía una habilidad, por ejemplo, de la docencia o tenía una habilidad de decorar casas o soy una arquitecta o una abogada impecable cuando voy y me reúno con mis clientes. Entonces, ahora que tengo que hacerlo a través de una extensión digital, es decir, a través de una computadora o de algún implemento que tenga que ver con la parte tecnológica, bueno, pues es un reto para mí. Entonces, siento que es un reto para todas las profesiones, porque veo que muchas profesiones Ujú. están haciendo teletrabajo, incluido nosotros, digamos, en este caso, que es la docencia. Siento que es un reto porque tú tienes que empezar a trabajar en tu comunicación, en tu comunicación oral, en tu comunicación no verbal, en tu comunicación verbal, en tu imagen personal. Siento que tienes que empezar a trabajar también en tu imagen pública. Es decir, son muchas oportunidades que se han presentado con el teletrabajo para el perfil profesional, pienso yo. Siento que esta va a ser una oportunidad para que nos capacitemos mejor, que desde las organizaciones se incluyan planes o se incluyan ya metodologías de capacitación alrededor del teletrabajo en todas las organizaciones, hablemos a nivel educación, a nivel, no sé, tal vez construcción, en el mundo en la asesoría legal. Todos deben instaurar ya esta opción de la capacitación del teletrabajo, no solo para manejar el Internet o para saber cómo se utiliza una plataforma, sino porque yo siento que la cámara, no se puede perder esta parte visual. Lo de los estudiantes, nosotros tenemos los chicos que nos están mirando, saben que deben prender la cámara porque debe haber ese contacto. El profesor, lógicamente que sí, tiene que prepararse. Yo siento que el doble, no solamente en sus contenidos, sino también en que le vean bien, en que le vean tranquilo. Siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos una profesión, los comunicadores tenemos una profesión emocional. Si estamos tristes, si estamos enojados, si nos hemos peleado con nuestra pareja, lo que sea, no podemos expresarlo. Tenemos que ponernos el traje para que en realidad porque nos están viendo y la transmisión sea de alegría, sea de positivismo.
proyectamos en nuestra imagen habla. Entonces, tenemos que cuidar nuestra comunicación no verbal, nuestra mirada, nuestra manera de sentarnos. Entonces, siento que con esta capacitación podríamos, que ahora se debe tomar en cuenta esa capacitación y se podría fortalecer el teletrabajo como una opción incluso, Amaya, como una opción que si es que le está generando a la organización, por ejemplo, ahorro en ciertas cosas, no sé, en papel, en electricidad. Al final de toda esta situación, cuando todo esto termine, como dice ese hashtag, darnos cuenta de qué es lo positivo e implementar en nuevas estrategias que fortalezcan el teletrabajo y que nos ayuden también, por ejemplo, a salir de la crisis. Si hay una crisis económica en una empresa, ok, me voy a apoyar de esto con cierto tipo de colaboradores, tal vez con los diseñadores gráficos o con el equipo de ventas. Tal vez tendría a una persona trabajando en ventas y a otras haciendo teletrabajo y movilizándose para poder gestar las reuniones, pero hacer algo diferente que haga que lo que estamos pasando ahora, bueno, pues le traiga beneficios y se logre recuperar un poco de la pérdida que han tenido las empresas. Sí, Nicole, precisamente el tema del teletrabajo, pues no es que haya surgido, ¿no? O que exista por una crisis, ¿no? Sino eso ha sido siempre una otra modalidad de trabajo que muchas organizaciones la han manejado así, muy bien dices, por temas bueno, pues, de eficiencia de costos y lo que pasa es que ahora pues, nos han obligado, ¿no? En cierta manera, a adoptarlo de una manera rápida y, bueno, pues intentar ser lo más eficientes posibles en una situación como la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que serían las habilidades y competencias que debería tener una persona que practica el teletrabajo? Primero que todo, qué buena pregunta, Maya. Yo creo que la disciplina. Porque teletrabajo no significa sentarte a trabajar en pijama, comer frente a la computadora, es decir, cuando tú llegas a tu oficina, tú no llegas y te sientas a comer, a desayunar. Y si ya lo están haciendo, bueno, pues este es un jalón de orejas porque ese no es el comportamiento. Otra cosa que me parece que no debe existir en las organizaciones es las chicas llegar a maquillarse al lado del teclado de la computadora. Entonces, creo que sí nos permite ser más disciplinados. Creo que la disciplina es importante en el perfil de la persona que está haciendo teletrabajo. Creo que también la organización, es decir, mi tiempo, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, entro a mi oficina de 9 de la mañana a 1 de la tarde, yo tengo que hacer efectivas esas horas. No voy a pasar en redes sociales 1 hora, luego a las 10 trabajo, luego a las 11 me voy a tomar el café, luego a las 12. Es decir, ser mucho más organizados en nuestro tiempo, porque también he visto y he sentido y he tenido feedback de personas que están haciendo teletrabajo y empiezan a trabajar demasiado. Terminan de trabajar a las 8 o 9 de la noche cuando tú pregúntate, a las 8 o 9 de la noche yo seguiría en la computadora en mi oficina. ¿Qué significa? Que tal vez perdiste un montón de tiempo haciendo otras cosas, no sé, tal vez, por ejemplo, quienes son padres, con los niños, atendiendo a los niños. Entonces, definamos horarios, ok, de 8 a 9 voy a trabajar y quienes están en familia, mi esposo se va a hacer cargo del desayuno de los niños. Ir alternándose para los quienes están en pareja, por ejemplo, quienes están en casa, papá y mamá teletrabajando. Quienes tenemos un espacio para estar solos, por ejemplo, dividir, no teletrabajar en la cama, sino buscar un espacio donde tú puedas hacer el teletrabajo si me ocurre en la mañana. Luego, tal vez, buscar otro espacio, aunque sea en la misma mesa, pero moverte y almorzar, que ese sea tu espacio para el almuerzo. Si tienes la costumbre de hacer pausas activas, hacer las mismas pausas activas, salir a caminar dentro del espacio, ¿no? De la casa, tal vez prepararte un café, no sé, hacer un estiramiento. Ahora hay maravillas dentro del mundo del fitness que justamente piensan en el bienestar empresarial, empresas que están dando consejos para las pausas activas, hacer un estiramiento. Siento que hay mucha gente que se está quemando demasiado porque está trabajando muchas horas, es decir, pasan muchas horas en la computadora. Entonces preguntémonos, ¿estoy aprovechando bien mi tiempo? O si es que estoy sentada de 8 a 9, estoy trabajando, no estoy en Facebook, no estoy viendo los chats, viendo las fake news, estoy trabajando. Entonces creo que sí, tiene que ser disciplinado, tiene que ser organizado, tiene que tener mucha seguridad de su puesto, de lo que está haciendo, de su rol dentro de la empresa, ¿no?
tiene que estar, creo que también estar como empoderado de su trabajo, de sus conocimientos. Es una gran oportunidad para que la gente se dé cuenta y se pregunte, ¿estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Me hace feliz este trabajo? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Así que también creo que es un punto de reflexión. Pero para mí son como que tres, como buena VIRCOM y comunicadora, siempre digo, hay que tener como que 4 atributos, ¿no? O sea, son 3, 4, yo creo que son como esas son los 3 principales, que tal vez luego pueden salir otras cosas, tal vez ser curioso, interesarte por ver cosas distintas, querer sorprender a tu CEO con, no sé, tal vez con alguna idea, puede llegar la creatividad, pero creo que esas son la organización, el ser disciplinado es muy importante para el teletrabajo. Y de ahí cosas chiquitas como no hacerlo en pijama, darse sus horarios, respetar que también tienes una vida, que no puedes estar 50 horas en la computadora, que también hay un clima en la familia, que te estás viendo 24 horas en el mismo espacio cuando te veías solamente en la mañana para decirle me voy a trabajar o en la noche. Entonces creo que son muchas cosas que se deben tomar en cuenta. Me encanta, Nicole. Lo voy a tomar muy, muy en cuenta, todos esos consejos, ¿no? Fíjate, yendo al ámbito organizacional y del lado de la planificación estratégica, de la comunicación estratégica, si la organización cambia con esta modalidad de trabajo, ¿cómo se adapta la comunicación interna? Debe estar reflejado en el plan de comunicación, supongo. Claro que sí, claro que sí. E incluso a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer como en que se incluya la parte de la motivación, del crecimiento, cuando mira que hay personas que están en una empresa y sienten y dicen esa típica frase que escuchamos quienes hacemos consultoría, es que aquí no voy a crecer nunca, aquí no, esta empresa no me deja crecer. Creo que esta es la oportunidad para justamente dentro de la comunicación ejercer planes de motivación laboral, de crecimiento profesional, capacitaciones. Si ya tenemos esta plataforma, este manejo, la gente ya lo logra, se conecta, ya le siente cercana. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la maestría en comunicación, el DIRCOM, teníamos que hacerlo en una aula virtual. Y una persona nos decía siempre, tienen que familiarizarse, todo el tiempo estar conectados, revisarle, mirar las opciones que tiene el aula virtual. Nosotros lo hacemos en la universidad justamente a través de Moodle y tenemos opciones para hacer tareas, para hacer juegos, para hacer conversatorios, para hacer foros. Hay miles de cosas. Entonces creo que esta familiarización, si ya tenemos la conexión con la plataforma, ya la conocemos, ya no la sentimos como, ay no, qué miedo me da, yo soy pésimo para la tecnología, no me acostumbro, no puedo. Si ya estamos familiarizados, entonces ahora utilicémosla más a nuestro favor. Podemos crear, no sé, talleres internos que se hagan a través de esta plataforma de capacitación, encuentros, no sé si hay personas que, por ejemplo, trabajan en provincias, no sé, tal vez trabajan en Guayaquil y viven en Guayaquil y trabajan en Quito. No sé, crear un programa, un plan de comunicación con su familia, de chats, de videoconferencias. Creo que sí se podrían establecer algunas acciones utilizando el teletrabajo desde la parte de la comunicación que fortalezca justamente esos vínculos que tal vez se pueden haber perdido, por ejemplo, hablando un poco del clima laboral. Entonces, y también del compromiso que existe entre el colaborador y la empresa. Por el no asistir, por el ausentismo, por el no estar en el espacio físico, tal vez siempre cuando yo entro a una empresa, a mí siempre me fijo en los colores. Me digo, claro, eso ya es familiar para ti. Cuando tú vas a trabajar todos los días, ya para ti te familiarizas con, no sé, si es que es verde, si es que el azul o el rojo, digamos que son como colores corporativos que están muy pegados a mi ADN, que son las empresas para las cuales yo colaboro, tanto la universidad como la radio y como el canal. Entonces, tengo esos colores y son como mis colores primarios y son los que a mí me unen, me fidelizan a la empresa, hacen que yo la quiera, que yo trabaje, que vaya con gusto, que esté puesta la camiseta, como decimos acá. Entonces, tal vez utilizar este tipo de herramientas para incrementar esas cosas que tal vez se han perdido desde la comunicación. Sí, entonces me parece, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que estás comentando, Nicole, porque entonces vemos que establecer o crear herramientas de comunicación interna para establecer esos lazos emocionales entre colaboradores o entre el colaborador y la empresa es posible, aunque estemos en un ambiente de teletrabajo, ¿no?
Sí, claro, porque tú sabes, Amaya, a veces uno va a reuniones, digamos, físicamente presentes, y la gente está en el celular viendo redes, ni siquiera le mira los ojos al CEO que está Ujú. hablando o al jefe, tal vez está con la cabeza en otro lado. Tal vez este es como yo digo, un jalón de orejas para que nos demos cuenta de que debe existir esta esencia de la comunicación, ¿no? Que es el emisor, mensaje, el receptor y la retroalimentación, pero consciente, consciente. Entonces, tal vez sí yo creo que es un llamado de atención muy importante que nos está haciendo la vida para que se fortalezcan esos vínculos que tal vez físicamente ya no nos hacíamos caso, porque todos estamos apurados, las reuniones tienen que ser rápidas, estoy súper de acuerdo, concisas, precisas, pero la gente tal vez no estaba conectada con el mensaje y tal vez por eso no hay resultados, no había resultados al final de un periodo, digamos que si es que la empresa tenía como objetivo un plan de comunicación o un plan estratégico, un plan de ventas, depende del área que sea, y después llegó el tiempo, después de 6 meses, de 3, de 6, empezaron a medir con los indicadores, pues no había esos resultados porque tal vez la gente no estaba totalmente conectada, estaban muy dispersos, Ujú. físicamente hablando, imagínate. Entonces, tal vez esta es la oportunidad para que cuando regresemos ya y tengamos esas reuniones físicas, bueno, pues la gente se dé cuenta y valore más. Entonces, Sí, por ahí claro. siento que se podría utilizar a favor. Sí, de hecho, qué razón tienes, Nicole, ¿no? Y yo no había reflexionado en esta parte, ¿no? De, a veces, o por lo menos ahora que no tenemos esa presencia física, la sobrevaloramos, pero cuando la tenemos, no la aprovechamos, ¿no? Porque estamos cada quien en una cosa, ¿no? Y es cierto, pero en las organizaciones, en las familias, porque uno va a un restaurante y ve también eso, ¿no? Las familias, cada uno con su celular. Entonces, ahora es cuando, lo que suelen decir, ¿no? Cuando no lo tienes, lo echas en falta, ¿no? Entonces, es una manera también de, pues, de repensar nuestras relaciones, nuestras convivencias, ¿no? Tanto personales como laborales, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, tal vez el primer día que todo cambie y cuando tengas la primera reunión, digamos, una agencia de publicidad, las reuniones de tráfico, o nosotros que tenemos los consejos académicos, o una empresa de arquitectura que tenga la reunión de planificación semanal, casi siempre reuniones editoriales, por ejemplo, que también tenemos en la radio, o reuniones de planificación, emitir mensajes como bienvenido, esta es tu casa. Es decir, que que aquí se utilicen cosas motivacionales también para que la gente, wow, valore, que se incremente mucho yo creo que el clima laboral y también esto del ADN de la empresa, del regresar de la motivación. Yo creo que la motivación iría muy alineado con eso, Amaya. Muy bien. Antes habías comentado cómo debía ser nuestro día a día, ¿no? Si somos teletrabajadores, cuáles son los consejos que nos has dado, ¿no? En tema de, bueno, de pensar en incluso hasta levantarnos a la misma hora que nos levantaríamos si tuviéramos que ir físicamente al trabajo, asearnos de la misma manera, prepararnos delante del espejo y no delante de la computadora, ¿no? Establecer horarios para ser disciplinados, ¿no? ¿Tú crees que, yo creo ya para finalizar, mi parte de entrevista, si estamos preparados en Ecuador para ser teletrabajadores eficientes? Yo creo que estamos con la apertura. Siento que ya hay esa apertura porque hay una necesidad, pero debemos conocer más de las tecnologías de la información, debemos conocer mucho más, familiarizarnos a las plataformas. Por ejemplo, empresas los millennials tal vez lo tienen mucho más cercano, pero empresas que todavía trabajan, que tienen este mix que a mí me encanta, que yo siempre digo es la juventud y la experiencia, generaciones como los baby boomers, no tenerle miedo, sino sí acercarse. Entonces siento que tiene que haber una preparación que va a venir desde cada organización, es decir, ya la van a tomar en cuenta, capacitaciones. Creo que sí, creo que sería una buena oportunidad. El home office ya lo realizan muchas empresas, incluso da resultados, por ejemplo, para quienes son mamás, quienes deciden que son excelentes ejecutivas en grandes multinacionales y deciden, bueno, pues utilizar home office de empresas grandes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, hay una multinacional alemana que tiene su sede en Alemania, que tiene también oficinas en toda Latinoamérica y que dentro de su plan de reconocimiento en los públicos internos, a quienes son mamás, justamente les dan, quienes son altas ejecutivas,
ejecutivas como perfiles muy, muy importantes y que son necesarias para esas empresas, bueno, pues utilizan el home office. Y creo que debemos prepararnos en esta parte, ¿no? Y familiarizarnos con la parte tecnológica. Debemos tener buen internet, justamente, y creo que por eso hubo ese corte, porque tal vez el internet ha colapsado en este tiempo. Entonces, irnos más a hacer una planificación más extensa. Si tenemos una buena conexión de internet, si tenemos una buena disposición, seleccionar también, por ejemplo, desde talento humano, quiénes están capacitados para empezar como con un piloto. Este grupo puede hacer teletrabajo y este grupo enseñará a la otra persona a hacer teletrabajo y estar como un plan interno para poder fortalecer esto. Pero sin duda la infraestructura es importantísima, ¿no? Una buena computadora, un buen micrófono, una buena iluminación, un sitio agradable para trabajar. Tomemos también en cuenta que muchas personas y yo leía justamente una nota que salió en un diario estadounidense donde decían del teletrabajo y que la gente de la cama iba al comedor y del comedor a la cama, tenía poquísimo movimiento. Entonces, claro, está este síndrome del burnout que podríamos conversar en un live más adelante, que habla justamente de esta que ahora ha crecido mucho en las personas, que es esta fatiga, este cansancio, este exceso de trabajo por no tener el espacio físico adecuado. Entonces, quienes podemos, por ejemplo, contar con un estudio, como Veo tu Estudio, o tenemos una oficina, o tenemos un espacio tal vez en nuestra casa, en nuestro lugar, podemos como que ser mucho más flexibles con los espacios, pero creo que la infraestructura, el internet, la disposición y el espacio físico es muy importante para tener un teletrabajo exitoso. Muy bien. Me encantó, Nicole. Ay, bueno, creo que también los chicos de la comunidad universitaria se hayan sentido cómodos con nuestro live, hayan entendido todo lo que nosotros hemos querido abordar. Primero, obviamente, tocando un tema complicado, que es esta crisis de comunicación en las empresas en el marco del coronavirus. Después, hablar un poquito del clima laboral para quienes no estamos, nosotros, por ejemplo, como profesores no nos hemos visto ya tanto tiempo, ya nos extrañamos, y el otro día que tuvimos consejo, fue muy lindo vernos los rostros a través de Microsoft Teams. Entonces, que exista todavía esto de caminar, de cuando yo llego a mi escritorio y paso y te saludo a ti, luego saludo a Paola, luego a Alicia, por ahí luego vemos a Juan David que está corriendo de un lado al otro, y bueno, es parte de, ¿no? Entonces, tal vez esta sea la oportunidad para que cuando regresemos, bueno, vayamos a la oficina de los Diegos, les demos un abrazo, les digamos buenos días, a pesar de que la facultad está lejos de la dirección, del rectorado de la universidad, pero este es el momento donde tenemos que darnos cuenta de lo que no hemos valorado. Así que, nada, un gusto conversar contigo. Ya lo dije al inicio, tú fuiste una persona muy importante en mi formación y en mi graduación y en mi titulación como máster en comunicación. A mí la comunicación me apasiona en todos sus ejes, así que, nada, feliz de compartir con una doctora en comunicación como eres tú, Amaya. No, muchísimas gracias, Nicole, por esta invitación, por este conversatorio y charlar y compartir pues, nuestros conocimientos, pero también nuestras opiniones acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y hacer un poquito más ameno este encierro. Sí. Así que, bueno, a toda la gente que nos miró a través de nuestro live, les agradecemos muchísimo. Vamos a confirmarlo, creo que voy a subir a través de mis redes sociales cuánto tiempo se quedará esta transmisión para que la gente vaya y lo revise si se perdió de algo. Han sido minutos enriquecedores. Recuerda que tienes que quedarte en casa, toda la comunidad universitaria que nos está mirando. Hay que quedarse en casa, es lo que tienen que hacer, es la manera de ayudar y es súper fácil, nada más quedarse en casa. Amaya, cuídate, te extraño mucho, un saludo a toda la gente que nos vio y bueno, pues próximamente estaremos conectados con otro tema en esto que nos apasiona, que es la comunicación.